Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nereida Naranjo y soy trabajadora social de aquí del Hospital Dr. Negrín. En el hospital los trabajadores sociales estamos divididos por áreas o por servicios y yo en concreto llevo el servicio de urgencias, consultas externas y UMI, la unidad de medicina intensiva. ¿Por qué estamos aquí hoy? Pues estamos porque a mí me parecía interesante hablar de todos los recursos que hay en el ámbito comunitario y a los que pueden acceder las personas que son cuidadores y cuidadoras de personas dependientes, bien por una discapacidad o por un proceso de salud. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar un poco qué son las actividades de la vida diaria, porque son necesarias conocerlas y saber para después poder entender cuando hacemos una valoración de dependencia, cuando nos dan un grado 1, un grado 2 o un grado 3, pues saber en qué se basan para ellos medir ese nivel de dependencia. Hablaremos también de qué es dependencia, cuál es la cartera de servicios, cómo se accede y cómo se presenta. También hablaremos del auto de internamiento no voluntario, porque cuando la persona que atendemos o cuidamos tiene un deterioro cognitivo o tiene alguna enfermedad que le impide tomar decisiones por sí misma, necesitamos hacer unos trámites con el juzgado para nosotros poder darle la atención que requiere. Vamos a hablar un poco también del servicio de ayuda a domicilio, que es un servicio que se da desde el ámbito municipal, el servicio de ayuda a domicilio temporal que dan algunas empresas de seguro de deceso, que casi nadie lo sabemos porque creo que nadie se lee la letra pequeña cuando contrata un tipo de seguro, un seguro de este tipo, y vamos a hablar de las medidas de apoyo, que también es algo muy importante cuando estamos a cargo de una persona que vamos a cuidar. Vamos a empezar por las actividades de la vida diaria, y las actividades de la vida diaria pues son esas las actividades que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Para nosotros poder entendernos y a la hora de poder valorar, dividimos las actividades de la vida diaria en 3 categorías: actividades básicas de la vida diaria, actividades instrumentales y las actividades avanzadas. ¿Cuáles son las actividades básicas de la vida diaria? Pues aquellas que cubren nuestras necesidades. Somos capaces de levantarnos, desayunar, vestirnos, salir a caminar, dar un paseo, una movilidad funcional bastante autónoma. Estas serían un poco las actividades básicas de la vida diaria. Cuando hablamos de actividades instrumentales, ya estamos hablando de actividades que ya requieren llevar un poquito más allá. Ya no es una actividad que hagamos tan automática como vestirnos, comer, ir al baño, sino ya implica pues ser capaz de responder una llamada de teléfono, hacer una llamada en caso de emergencia, poder pues contratar un seguro, que cuando nos llamen por teléfono no nos timen porque nos engañan. Este tipo de actividades un poquito más complicadas, ser capaces de controlar nuestras cuentas, por ejemplo, nuestra economía, planificar, pues tengo este menú que voy a hacer para la semana, necesito estos alimentos, voy al supermercado, los compro. Estas actividades que son un poquito más complejas y es en la que normalmente se empiezan a presentar primero la dependencia y ya después las actividades avanzadas, que esas ya son las actividades que nos permiten pues relacionarnos, mantener un grupo de amigos, si tengo curiosidad por saber algo, ser capaz de ir y formarme, ¿no? Y acceder a esa formación y no sé, pues ir a las escuelas de adultos para formarme porque quiero aprender cualquier actividad, ya son actividades más avanzadas. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando empezamos a perder alguna de estas actividades, ¿vale?, las básicas y las instrumentales, ya empezamos a generar nivel de dependencia, ya pensamos a necesitar que nos atiendan. Si yo de repente, pues después de sufrir un evento de salud, me quedo de forma temporal o permanente, pues no sé, he tenido una fractura de cadera y tengo que estar un mes en cama sin poder moverme, voy a presentar un nivel de dependencia que necesitaré a alguien que me eche una mano. En este caso es algo que es temporal, que se supone que una vez pasado ese proceso iremos a rehabilitación y retomaremos nuestra vida, pero hay casos en los que esas fracturas de cadera se dan ya en personas mucho más mayores que impide volver a la situación actual. Entonces ahí iniciamos todo un periplo de documentación que hay que preparar, que de antemano les digo que no responde en tiempo a las necesidades que presentamos, porque nosotros no podemos planificar cuándo nos va a dar un evento de salud que nos va a dejar con limitaciones o dependientes. Y la administración pública, yo siempre lo digo, tiene muchos recursos y tenemos un estado de bienestar que nos garantiza unos mínimos de cuidado, pero es lenta y bastante torpe administrativamente. Y esto hace
que muchas veces no sea capaz de responder en el tiempo y en el momento en el que nosotros necesitamos que la administración pública nos preste los servicios que tenemos. Hablando de esto y hablando del nivel de dependencia, pues tenemos una ley pionera a nivel europeo, que es la Ley de Dependencia. España en esto hizo una apuesta muy fuerte, es una ley que están copiando todos los países del norte de Europa, porque es una ley que contempla desde el momento en el que empiezas con una limitación en una actividad de las que hablábamos antes y va aumentando tu nivel de dependencia y tu necesidad de cuidados, y contempla una cartera de servicios que va desde el mínimo, que pueda ser, pues si tengo una persona que me cuida, un complemento económico a esa persona por cuidarme o unas horas de ayuda en casa, hasta el máximo nivel de requerimiento, que sería una plaza en una residencia pública, pasando en medio por centros de día, por servicios de atención de la promoción de la salud, muchos servicios en medio. ¿Qué ocurre? Que las leyes en los papeles quedan fantásticas, pero si no ponemos dinero para implementar las leyes, es muy complejo que podamos recibir todos esos servicios. Y esto es en lo que cojea el sistema de dependencia y en concreto en Canarias, porque nunca se ha dotado del personal suficiente para que puedan, desde que se presenta la solicitud, porque yo presento un problema de dependencia, el sistema camine a la par que va caminando mi nivel de dependencia y me puedan dar la atención que yo necesito. Este es el gran problema que tenemos. Ahora mismo estamos en un momento coyuntural porque tenemos una nueva consejera que en un intento de acelerar el proceso pues ha unificado algunos procesos a la hora de valorarnos. Antes se requerían de 2 visitas diferenciadas una de otra, en una primera visita se generaba una resolución y después tenías una segunda visita en la que ya yo te ofrecía la cartera de servicios, y ahora ese procedimiento se ha unificado y desde el primer día que nos van a valorar en casa, a partir de ahora, del 25 de mayo, ya nos van a valorar y automáticamente nos valoran, determinan el grado de dependencia que tenemos y en función de eso ya nos ofrecen la cartera de servicios, con lo que debería reducirse y mucho tanto la lista de espera para que seamos atendidos cuando nos llegue una solicitud, como la resolución que nos da derecho a tener esos servicios. No les puedo decir si va a funcionar o no, porque como les digo, comienza el 25 de mayo, tenemos esperanza de que sí, pero no lo podemos asegurar. ¿Cómo accedemos a presentar la ley de dependencia? Pues lo primero que tenemos que hacer es rellenar una solicitud. Vale, nos metemos en Google, es muy sencillo, ponemos Google, dependencia, Gobierno de Canarias y automáticamente nos lleva al formulario. El formulario está pensado para rellenarlo online, no está pensado para rellenarlo manual. Vale, yo siempre digo lo mismo, cuando nos encontramos con personas que tienen esta barrera con la informática, todos los centros de salud cuentan con trabajador social, los servicios sociales de nuestra zona cuentan con trabajador social y siempre van a estar dispuestos a ayudarnos a rellenar esa documentación. Y si la persona está ingresada en el hospital, pues nosotros lo hacemos desde aquí a diario. Es una solicitud que ahora también ha cambiado, donde nos piden un poco como una fotografía de la situación que tenemos en casa. Nos piden los datos de la persona dependiente, pues los datos habituales que constan en el DNI. Nos piden los datos de la persona que está cuidando, que está pendiente de esa persona. Después nos piden un informe de salud, ¿vale?, que lo tiene que hacer el médico de cabecera junto con el enfermero o la enfermera que tengan en el centro de salud, que ahí se desglosan muy bien todas las enfermedades, tan codificadas para hacer mucho más cómodo el tratamiento de datos y avanzar un poco más. Y después nos piden nuestro domicilio, teléfono de contacto. Es importantísimo la dirección que pongamos en el formulario de dependencia y el teléfono de contacto. El teléfono de contacto es importante por una cuestión básica, es donde nos van a llamar para darnos la cita para venir a casa a valorarnos. Y la dirección es importantísima porque la única forma que tiene la administración pública de comunicarse con nosotros de forma legal, fehaciente, como dicen ellos, es a través de una carta certificada a casa. Entonces esta parte es importante y les cuento por qué, les pongo un ejemplo. Mi madre presenta dependencia, yo soy la persona que la atiende y yo le presento la solicitud de dependencia a mi madre y pongo en la dirección de la casa de mi madre. Pero es que resulta que como mi madre estaba más dependiente, para mí es más sencillo y me ha sido más sencillo traerme a mi madre a mi casa y yo la tengo en mi casa. Si yo no voy con regularidad al domicilio, cualquier carta que me pidan, porque hay alguna documentación que he presentado mal, alguna duda que tenga el sistema de dependencia que quiera resolver, todo me lo va a comunicar por carta.
Las cartas estarán llegando al domicilio de mi madre, pero en el domicilio de mi madre no hay nadie para recibirlas. Correos viene un día, viene un segundo día y al tercero devuelve la carta. Si nos devuelve la carta, dependencia entiende que entonces es que no necesitamos el servicio, por la razón que sea, con lo que nos cierra el expediente. Y nos manda una carta a esa dirección donde no cogimos la carta anterior, con lo que tampoco nos vamos a enterar de que nos han cerrado el expediente. Entonces es importantísimo pensar, cuando vayamos a rellenar este formulario, qué dirección vamos a poner. La que siempre nos sea más cómoda y tengamos garantía que sea una dirección en la que podamos estar disponibles para que no que tengamos que estar en casa esperando que den al hombre de correo, pero que nos puedan dejar el papelito en el buzón para después nosotros poder ir a buscar la carta. Esos dos aspectos son bastante importantes. Ahora también, con la intención de agilizar, en el formulario también nos van a empezar a pedir, los estuve mirando porque los colgaron esta mañana, o sea que esto es información totalmente actualizada, también nos van a pedir datos económicos, nos van a pedir ya la cuenta corriente, los datos de la cuenta corriente de nuestro familiar para si tiene derecho a una cartera de servicios que sea económica, pues ya tener ese trámite adelantado. También nos piden los ingresos que tiene la persona, un poco para la intención de todo esto es agilizar lo máximo posible los trámites de dependencia, a ver si conseguimos asemejarnos a comunidades como Madrid o País Vasco que entre 5 y 6 meses ya tienen resuelta la ley de dependencia. Esa es la intención y la actitud de la consejera. Personalmente, como trabajadora social, puedo estar más o menos de acuerdo en algunas decisiones que ha tomado, pero sí que creo que la unificación de los trámites en una única visita y la documentación extra que están pidiendo en los formularios, sí creo que eso realmente espero que agilice todo este proceso. Aquí les pongo la comunicación del guardador de hecho. Si yo tengo deterioro cognitivo o tengo una enfermedad o una discapacidad que me impide tomar decisiones por mí misma, yo no voy a poder firmar esa solicitud, aunque ese servicio sea para mí. No lo puedo firmar porque no lo puedo entender si tengo un deterioro cognitivo. Se supone que yo no entiendo lo que estoy firmando y no lo puedo firmar. En esos casos va acompañada de la comunicación del guardador de hecho. En ese documento lo único que decimos no es un documento que nos obligue a nada, sino que somos, tal cual significa la palabra, que de hecho soy yo quien está cuidando a mi madre. No significa ni que tenga un poder notarial, ni que sea su tutor legal. A efectos legales no tiene ningún efecto más allá de que yo soy la persona que he detectado que mi madre tiene este nivel de dependencia y soy la persona que se encarga de hacerle todo el seguimiento de la documentación y su cuidado. Esto es lo que viene a decir. Lo digo porque a veces cuando hay muchos hermanos se quieren poner todos como guardador de hecho y no puede ser, tiene que haber una única persona, pero que no tiene ninguna implicación que vaya más allá. Y el resto de documentación que aportamos es muy sencilla. El informe médico que les digo que lo hace el médico de cabecera, todos los médicos de primaria y médicas tienen la formación para saber hacer este informe de salud, porque es en un modelo concreto y, como les decía, las enfermedades están todas codificadas. El médico o la médica hace su parte, enfermería hace la suya y nos entrega ese informe firmado y sellado. Importante que revisen que el médico y la enfermera no se han olvidado de poner, el médico no se ha olvidado de poner el sello. A veces nos despistamos y no nos ponen el sello y dependencia con esto nos pone problema. ¿Por qué? Porque en el sello aparece el número de colegiado del médico y es imprescindible que quede patente que es un médico que está colegiado quien nos ha hecho el informe. Y a esto solo tenemos que añadirle DNI de la persona para la que vamos a solicitar la ayuda, el DNI de la persona que lo presenta en caso de que necesite guardador de hecho y un certificado de empadronamiento. Certificados de empadronamiento, casi todos los ayuntamientos ya tienen unas maquinitas a las entradas en la que metemos el DNI y automáticamente nos los da impreso. A lo mejor algunos municipios más pequeños no, pero bueno, que es un trámite que se hace muy sencillo en el ayuntamiento donde estemos empadronados. ¿Y dónde lo presentamos? Lo podemos presentar en cualquier registro de cualquier organismo público de toda la isla de Gran Canaria. Es decir, cierto es que hay un registro específico de dependencia que está en Tomás Morales, en las antiguas urgencias de la Clínica del Pino, ahí está el registro específico de dependencia. Pero si yo vivo en Valle Seco, en Firgas, en Telde, no tengo por qué desplazarme hasta allí para registrar la solicitud. Lo puedo registrar, como les digo, en en los ayuntamientos, en las zonas en las que vivimos, en todos los registros que tiene el Cabildo repartidos por toda la isla. Lo podemos hacer online a través de sede electrónica con certificado digital.
¿vale? Podemos registrarnos, no tenemos por qué desplazarnos. Y hacerlo en otro sitio no va ni a adelantar ni a retrasar el proceso. Es el mismo porque es como, ustedes imagínense que si yo lo registro en Valle Seco, imagínense un tubo por el que ese documento hace así y llega al registro general. No es automático, además que no nos va a garantizar que sea antes o después. O como les decía, el registro de dependencia. La cartera de dependencias, como les decía, es una cartera amplia. Tiene desde prestaciones económicas para que yo con ese dinero pueda contratar a alguien que cuide en casa a la persona dependiente. Tiene también un complemento económico para la persona que cuida. Imagínense que yo me pido una reducción de jornada para poder cuidar y atender, pues también tendría la opción de tener una prestación económica. Yo como la persona que cuida a la persona dependiente, están los centros de día, que pueden ser de lunes a viernes o 3 días en semana, 2 días en semana, dependiendo la necesidad que tenga la persona dependiente y también la persona que cuida, ¿no? Quien está cuidando. Tenemos también las plazas en las residencias, en los centros sociosanitarios públicos. Una pregunta que me suelen hacer mucho: no elegimos qué centro de día nos dan, ni tampoco elegimos qué centro sociosanitario nos dan. Los que hay son los que son. Se intenta buscar un centro de día, que sobre todo en los casos de los centros de día, que esté lo más cerca posible al domicilio de la persona, pero no en todos los municipios hay centro de día. Entonces siempre habrá personas que no puedan estar muy cerca. O si vives en el municipio de Las Palmas, pues en Las Palmas no hay suficientes para toda la demanda, con lo que puede ser que te toque en un municipio de los de alrededor. Y con las plazas de residencia pasa igual, no elegimos a qué residencia acudimos. Las plazas de residencia se dan en función de muchas cuestiones, no todas las residencias atienden los mismos niveles de dependencia. El grado 1, que es el grado menor, que son grados en los que menos plazas son los más excepcionales, en los que se da una plaza, pues hay pocas residencias que tienen el personal necesario y la infraestructura organizada de tal manera que puedan tener una persona que sea pues bastante autónoma físicamente, por ejemplo, ¿no? Eso requiere mucho más personal, mucha más atención, puertas cerradas, requiere una serie de requisitos que no todas las tienen, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí que es verdad que tenemos que ajustarnos a lo que haya disponible en ese momento. El auto de internamiento no voluntario, esto lo pongo por lo que le decía antes. Si la persona que necesita cuidado tiene deterioro cognitivo o tiene una enfermedad, algún trastorno mental crónico, alguna discapacidad que esté dicho por los médicos que no puede tomar decisiones por sí misma, necesitamos presentar este documento porque, aunque tengamos un poder notarial con poderes ampliados de nuestro familiar, hay una capacidad que tenemos todos como ser humano que solo un juez nos puede quitar, y es la capacidad para decidir si ingresamos o no en un centro de forma permanente. ¿Vale? Esa capacidad solo un juez es quien nos la puede quitar y decir el juez, pues después de haber valorado a esta persona, yo determino que desee o no desee esta persona, entiendo que lo mejor es un ingreso en residencia. Aunque yo como hija tengo un poder notarial ampliado de mi madre, y llegado el momento, mi madre tiene un deterioro cognitivo y mi madre necesita un ingreso en residencia, yo no voy con ese poder ampliado poder ingresar a mi madre en una residencia pública o privada. ¿Vale? La legislación no es clara y entonces es un poquito interpretable, y dentro de esa interpretación no sé si se habrán encontrado con que para ingresar en una residencia privada lo que nos piden es que el auto de internamiento esté presentado, pero no nos exigen que esté resuelto, mientras que para ingresar en una residencia pública tiene que estar resuelto. Como la ley es interpretable, pues las privadas también, en un intento de poder ayudar un poco a las personas, aparte de también de favorecer, ¿no? Pues dicen, bueno, con que ya tú hayas comunicado al juzgado que tu familiar tiene un deterioro cognitivo y no puede tomar la decisión por sí misma, para mí me es suficiente como director del centro para que esté en mi centro. Sin embargo, la pública dice que no, que el auto de internamiento no voluntario tiene que estar resuelto. Se tramita de una manera muy sencilla, pero volvemos otra vez, hay que hacer trámites y papeles, como hablábamos con dependencia. Hay un documento que, bueno, puede ser un documento relleno por ustedes normal, a ordenador, o aunque hay un documento que está por ahí, que se puede ver y que, bueno, tanto las compañeras de centro de salud como de servicios sociales
o nosotras desde el hospital lo tenemos a disposición para poder rellenarlo. Es un documento muy sencillo donde decimos: yo, Nereida Naranjo, como hija de mi madre, necesito que se valore, porque mi madre presenta un deterioro cognitivo, y necesito que se valore pues, si podría ingresar o no en una residencia después de resolver un auto de internamiento no voluntario. A este documento se le adjunta el informe del médico, normalmente suele ser el neurólogo, que suele ser la especialidad que filia los deterioros cognitivos, pero en ocasiones, como el neurólogo muchas veces hay una lista de espera muy grande para que nos vean en consultas externas, si está afiliado por el médico de cabecera o afiliado por algún médico que nos haya atendido en el hospital, tiene la misma validez. Le decimos eso al juzgado, le entregamos el informe médico y ya con eso empieza un procedimiento. ¿Cómo lo presentamos? Lo que les digo, este documento, el informe médico, nos acudimos al decanato del juzgado que nos corresponda. ¿Qué juzgado nos corresponde? Pues según donde estemos empadronados. ¿Vale? Si, por ejemplo, estamos empadronados en Firgas, pues nos corresponden los juzgados de Arucas. Si estamos empadronados en Agaete, nos corresponde el juzgado de Guía, o Guía-Galdar van al juzgado de Guía. Si somos de la zona de Telde, Telde tiene sus propios juzgados. Pero si nos encontramos en la zona, pues no sé, de Playa del Inglés o de Mogán, pues ya nos corresponderían los juzgados de San Bartolomé. Todos los juzgados tienen un decanato, y el decanato, para que lo entiendan, no sé si se acuerdan cuando antes ponían las películas de las empresas de donde se hacían, donde las redacciones de los periódicos, había una persona que se encargaba, recibía todo el correo, iba dejando el correo por todas las mesas, ¿no? Pues esa es la función del decanato dentro de un juzgado. Toda comunicación externa de un ciudadano que llega al juzgado pasa por el decanato, y el decanato, cuando la recibe, la ve y ve de lo que se trata, la deriva a los juzgados que corresponde. Una vez recaiga en el juzgado, nos llamarán por teléfono, porque se requiere de una valoración por médico forense y una valoración por el juez o la jueza del juzgado que nos corresponda. Después de la pandemia, las valoraciones se están haciendo en la totalidad por videollamada. Entonces, es importantísimo, igual que con dependencia, el número de teléfono que pongamos en este documento, que le vamos a decir al juzgado: oye, necesito que valores a mi familiar para ver si le corresponde un auto de internamiento no voluntario. Porque ese teléfono es a donde nos van a llamar para hacer después la videollamada con la persona, para valorarla. Este proceso ahora mismo está tardando, pues puede tardar perfectamente 8 meses, 1 año, porque hay un atasco muy grande en medicina forense, en el Instituto de Medicina Legal. Ahora mismo los médicos forenses que hay son insuficientes para todas las tareas que tienen asignadas, porque al no existir un juzgado de mayores propio, si tuviesen su propio juzgado, pues igual ya podrían a lo mejor haber una pelea como para tener unos médicos forenses específicos para esa actividad, pero como no existe, al médico forense le llega todo: el accidentado de tráfico porque le dieron un golpe por detrás en la avenida Marítima, el señor que se cayó in itinere para el trabajo, no sé, todo lo que ustedes se puedan imaginar que requiera valoración por médico forense de un juzgado, una situación pues a lo mejor de algún menor o de alguna chica, una violación, un fallecimiento que hay que certificar la muerte, todo esto recae en el Instituto de Medicina Legal. Entonces eso hace que se retrase ahora bastante. ¿Por qué digo esto? Porque a veces, cuando tenemos tener tramitado el auto de internamiento no voluntario no significa que tengamos que ejecutarlo. Y yo esto se lo digo siempre a las familias. Asumiendo el tiempo que tarda, si yo no sé si voy a necesitar en un futuro, ¿no? A lo mejor en unos meses vista, según evolucione la persona que yo cuido, si voy a necesitar una plaza en residencia pública o no. He iniciado dependencia, igual mi intención es un centro de día por las mañanas y yo organizarme con mis hermanas para cuidar por la tarde, pero no sé si la voy a necesitar. Si ya tengo un diagnóstico de deterioro cognitivo de mi familiar, este procedimiento lo podemos iniciar, porque que nos den la resolución no significa que la tengamos que ejecutar. Lo podemos tener resuelto y guardado en el cajón. Que mi madre con el centro de día se maneja bien, nosotros cuidando por la tarde y no necesitamos la residencia, perfecto, no pasa nada. Pero si mi madre mañana empeora y empeora gravemente, yo ya podré pedir la dependencia que me haga un cambio en mi proyecto individual de atención, donde ponía que yo lo que quería era centro de día, y le puedo decir: mira, mi madre ha empeorado tanto que solicito por favor plaza en residencia. Lo primero que te van a preguntar es: ¿tiene auto de internamiento? Sí, aquí lo tengo. Y no tengo que esperar estos 8 o 10 meses que tarda en resolverse
el auto de internamiento no voluntario. Al final, como todo en la vida, ser previsores pues nos ayuda, ¿no? Como les decía, eso se presenta en el decanato sin ningún problema. Los decanatos no se requieren, ninguno de los decanatos de los juzgados de Gran Canaria requieren cita previa. Normalmente todos atienden de 9 a 2. Acudimos con el formulario, el DNI y el informe médico. Siempre indico que lleven 2 copias para que ustedes se queden con una, con el sello y que dé constancia de que ustedes lo han presentado. Y ya en un corto plazo de tiempo el juzgado les llamará para decirles si han aceptado o no a trámite el procedimiento y ya para darles las citas de valoración. Es importante tener actualizado nuestro expediente de dependencia, ¿vale? Si yo presento la dependencia para mi familiar, como les decía, grado 2, plaza en centro de día, yo la estoy cuidando, me resuelven el auto de internamiento no voluntario, pues lo presento a dependencia. Mi familiar empeora con respecto a cómo estaba cuando la vinieron a valorar, nuevo informe de salud y lo presento a dependencia para una revisión de grado. Cuanto más actualizado tengamos nuestro expediente de dependencia, más ajustada será también la resolución que tengamos. Vale. Y ahora ya nos centramos un poco en la ayuda a domicilio. Todos los municipios dentro de los servicios sociales tienen la cartera del servicio de ayuda a domicilio. ¿Cuál es el problema de esto? Que es muy difícil explicarles a todos porque cada ayuntamiento, o sea, cada municipio tiene la autonomía de decidir cuánto dinero y cuántos profesionales pone a disposición del sistema de ayuda a domicilio. Entonces, tristemente, dependiendo del municipio en el que vivamos, tendremos más horas de ayuda a domicilio o menos horas de ayuda a domicilio. En general, está pensado para cubrir y ayudarnos con las actividades básicas de la vida diaria, como el aseo personal, la alimentación y la limpieza. En el Ayuntamiento de Las Palmas, por ejemplo, pues se suelen dar un máximo de 20 horas semanales, pero me consta que hay ayuntamientos que dan un máximo de 3 horas semanales de otros municipios. E incluso ayuntamientos que ahora mismo no están dando ningún tipo de ayuda a domicilio. ¿Vale? Entonces, bueno, como les digo, no les puedo explicar la casuística de cada uno, sí les puedo decir que para acceder a la ayuda a domicilio se llama al ayuntamiento en el que estemos, a servicios sociales y pedimos cita, y hay una documentación mínima que nos van a pedir, pues un informe médico que garantice y que justifique que nuestro familiar tiene ese nivel de dependencia que nosotros le decimos. Nos suelen pedir un extracto de la cuenta del banco de los últimos 3 meses para comprobar los ingresos de la persona y si dispone o no de ahorro, porque hay unos límites económicos para acceder a las ayudas públicas. Y, bueno, certificado como que está empadronado, pero eso normalmente se gestiona también allí en el ayuntamiento. Y esto es más o menos las cosas que podemos ir adelantando si vamos a pedir la ayuda a domicilio. Ya después cada ayuntamiento tiene sus especificidades. Dado que hay mucha gente que se queda fuera del servicio de ayuda a domicilio público por cuestiones económicas o porque el que presta no es suficiente para el nivel de dependencia que tiene nuestro familiar, pues también están las empresas privadas, que hay un listado bastante grande. Yo siempre aconsejo, si se meten en la página del Gobierno de Canarias y ponen empresas de ayuda a domicilio, cuando se monta una empresa de ayuda a domicilio, si tú quieres estar habilitada por el Gobierno de Canarias, tienes que presentar una serie de documentación y garantizar unos mínimos. Yo siempre digo que, bueno, esto es un poco de garantía, ¿no? Porque la administración pública suele ser bastante exigente. Entonces, si tú estás habilitada por el Gobierno de Canarias, significa que has demostrado que el personal que tienes es suficiente, que está cualificado, y esto nos puede dar una garantía. Que con esto no quiero decir que quien no esté en ese listado no preste una adecuada ayuda a domicilio. Ahí tendremos que dejarnos llevar, preguntar y el boca a boca y lo que nos puedan contar otras personas de nuestro entorno. Pero que si no sabemos nada, vamos de nuevas, pues las que están habilitadas por el Gobierno de Canarias ya nos dan un mínimo de seguridad. Y eso pues estaría la parte privada, que como sabemos no es nada económica porque implica pues dar de alta a la persona con todos los costes que esto supone y no son económicas precisamente. Algo que no solemos saber, y lo digo porque yo lo aprendí cuando llegué aquí hace 5 años y poco, que llevo trabajando en el hospital, es que algunas empresas con las que tenemos contratados el seguro de decesos nos tienen incluidos en la póliza una ayuda a domicilio temporal tras una alta hospitalaria. Sí, ese ingreso en el hospital a mí ha dejado mermada mi capacidad distinta como yo entré, es decir, si yo ya salgo como entré no tendría sentido.
Pero les pongo un ejemplo, a mí me atropelló un coche hace un par de veranos y me quedé completamente limitada. Yo no podía ni coger un vaso, el peso de un vaso con agua, yo no tenía fuerza en las manos, no podía cocinar, apenas podía comer, no me podía bañar, no podía hacer nada, ¿no? La empresa con la que yo tengo contratado mi seguro de deceso, si yo la hubiese activado con el informe médico que decía todas estas limitaciones que yo no tenía antes de ese ingreso hospitalario, solo presentando ese informe médico y mi número de póliza, me daba una ayuda a domicilio en casa temporal. ¿Cómo valoran esas horas que nos dan? Hay un índice, que aquí veo alguna enfermera que lo podrá explicar mejor que yo, que es el índice de Bartel, que es el que determina cuánto delimitados estamos en nuestras actividades básicas de la vida diaria. Pues en función del índice de Bartel que aparezca en el informe que nos da el médico al alta, la empresa te da más horas o menos horas. Con seguridad, todas las pólizas antiguas de la compañía Santa Lucía lo tienen. Pero a lo largo de este camino en el hospital me he encontrado que personas que tenían Generali contratada, algunas también lo tenían, Mafre también lo tiene, algunas, y cada vez más son las empresas de seguros que nos dan la opción de seguros de deceso que si llamas, aumentando un pelín la cuota de lo que ya pagamos, nos añaden esta cartera de servicios al alta hospitalaria. ¿Por qué es importante? Porque, como les decía yo, que me quedé completamente limitada, si yo voy a pedir una ayuda a domicilio, que a lo mejor pues, podría tener derecho por cuestiones económicas y por todo, a mí me va a tardar un tiempo desde que pido la cita, presento la documentación, la compañera de servicios sociales lo tramita todo, se lo aprueban y me asignan la auxiliar, pues pasa un tiempo. Esta ayuda a domicilio, estas empresas de seguro, te cubren esa parte porque desde el momento del alta, tú con el informe de alta lo envías y ellos en menos de 48 horas ya te han llamado y asignado la auxiliar. Con lo que esto puede ser un entretiempo hasta que, o si voy a contratar a una persona para que cuide en casa o lo que sea, pues el entretiempo hasta que yo después puedo solucionar la situación de otra manera. Les digo, hay Mafre, por ejemplo, sé que las personas que ya tienen el seguro de decesos con ellos y no tienen esto incluido, está permitiendo pagar un poquito. Parece que estoy haciendo publicidad de una empresa de seguros, pero en absoluto les garantizo que no tengo nada con ninguna. Pero bueno, creo que nadie nos leemos la letra pequeña, no sé si soy yo sola, pero yo no me la suelo leer porque además son como 5 páginas con una letra que ni con la gafas de cerca veo. Y yo, por ejemplo, era algo que tenía, que mi madre ha sido hospitalizada en varias ocasiones y nunca habíamos hecho uso de ese servicio porque lo desconocíamos. Por eso me parecía importante traerlo hoy aquí. Y bueno, ya vamos terminando y me callo para que puedan hablar ustedes. Vamos a hablar de las medidas de apoyo. Seguro que ustedes se acuerdan que antes decían, no, este vecino que teníamos que estaba como por la calle, siempre armando jaleo, medio loco. No, al final, a ese lo incapacitaron, ¿no? Y se hablaba de incapacitar, que era cuando el juez te quitaba toda capacidad de decisión y todas las decisiones que tú como persona puedes tomar en tu vida, las delegaba en otra persona o en una administración pública. La ley cambió en marzo de 2021 y ahora ya no hablamos de incapacitar a las personas, ahora hablamos de medidas de apoyo. ¿Y esto qué significa? Les pongo un ejemplo. Imagínense una persona con un problema de enolismo, con un problema de consumo de alcohol crónico, soltero, sin hijos, tiene su pensión por ahí, pues porque la tiene por una discapacidad o por una invalidez, tiene su dinerito y lo que hace es un fatal uso del dinero y se gasta todo el dinero en alcohol y no paga el alquiler o no paga la habitación de la pensión en la que vive. Las medidas de apoyo, pero después para el resto de tareas es independiente. Cuando se encuentra malo va al baño, es capaz de salir, de ir a la playa, darse un paseo, ir al supermercado, comprar, cocinar. Todas estas capacidades las tiene bien, pero con el tema económico tiene un problemón a causa de su dependencia del problema de alcohol. Pues las medidas de apoyo es como si vinieran a parcializar a la persona, es decir, no te quito la capacidad de que tú decidas si quieres o no ir a la playa, si te quieres comprar un paquete de papas o no, si vas al médico o no, si estás malo, pero sí te quito la capacidad de la gestión de tu dinero. Yo como hermana digo, mira, pues yo me voy a hacer cargo de gestionar la parte económica de mi hermana, que tiene este problema. Yo me encargo, cuando me llega la pensión de mi hermano, pago el alquiler, le hago su pequeñita compra de comida y después o bien le doy el resto del dinero para que lo administre adecuadamente o le pongo una asignación semanal y le voy dando el dinero por semana o por día para asegurar que no se queda sin dinero en el resto del mes. Esto nos lo permiten las medidas de apoyo, que no sea una incapacitación y quitarle por completo a la persona la capacidad de decisión, porque creo que no hay nada peor
que nos pueda ocurrir que de repente nosotros no podamos decidir absolutamente nada, sino que decida otra persona por nosotros, y las medidas de apoyo han venido para esto. Cierto es que en estos casos en concreto viene muy bien, hay otros casos en los que igual no viene tan bien, porque si ponemos unas medidas de apoyo, por ejemplo, en una persona mayor o en una persona con discapacidad, si las queremos ampliar o modificar, tenemos que volver a informar al juzgado, tiene que volver a valorarse para que nos cambien esa resolución y esas medidas de apoyo. Y de momento no están siendo todo lo ágiles que deberían ser en el juzgado. Entonces, esto nos va ralentizando un poco. Las medidas de apoyo sería, pues lo que hablábamos, una persona que tiene una dependencia, una discapacidad o un trastorno mental que le impide, ¿no?, tomar decisiones adecuadas, pues presentamos medidas de apoyo y yo como familiar directo me puedo poner, o como una amiga íntima, me puedo poner como persona de referencia, como si fuese un tutor o un guardador legal. Perdón. También está, se me acaba de ir el santo al cielo, que mientras decía esto les quería contar una cosa, a ver si me viene. Bueno, me vendrá. El tema de las medidas de apoyo también implica que hay un mayor seguimiento por parte del juzgado, es decir, yo pido unas medidas de apoyo de supervisión económica porque mi madre tiene deterioro cognitivo, tiene una casa en Artenara y una en Tejeda, y mi madre está con deterioro y ya no puede vender. Y yo le digo al juez, mira, te pido que me dejes unas medidas de apoyo, me nombres como responsable económica de mi madre, porque quiero gestionar sus bienes inmuebles que tiene, convertirlos en dinero para con ese dinero poder pagar una residencia privada. El juez no tiene autorización solo para esto y tenemos que explicarle, después tenemos que justificar al juez que esto lo hemos realizado. Ellos cada 6 meses nos pueden hacer una llamada de control o nos piden que acudamos, ay, muchas gracias, o nos piden que acudamos para que vayamos a informar. Pues ya ha vendido la casa, no la ha podido vender, mira, la casa se ha vendido por este valor, este es el estado de las cuentas, y vamos informando. Porque antes, cuando incapacitabas a una persona y le dabas su responsabilidad a alguien, eso no lo revisaba nadie. Y después nos encontrábamos, porque y creo que en servicios sociales, que hay una compañera aquí bastante más que nosotros, con personas que a pesar de tener un tutor legal que supuestamente estaba haciendo una gestión de la economía para que la persona estuviera correctamente atendida, no era así, porque no se estaba haciendo un uso adecuado. Esta ley también ha venido para eso, para no solo darnos la capacidad de poder atender y cuidar a la persona dependiente, sino también para un poco supervisar que lo estamos haciendo correctamente, ¿vale? Porque, bueno, a veces podemos tener unos intereses no del todo éticos, ¿no?, o morales. Ocurre poco, pero ocurre. Las medidas de apoyo se inician exactamente igual que les indicaba antes, con el auto de internamiento no voluntario. Nos comunicamos a través del decanato con el juzgado, presentamos el informe médico que nosotros entendemos que justifica que esa persona necesita esos cuidados. Ellos también agradecen si a lo mejor el familiar se toma la molestia de sentarse un poquito y en un ordenador o a mano con una letra legible, por favor, le explicamos un poquito la situación del familiar y le contamos un poco pues cómo está, en qué vemos que necesita ayuda, qué dificultades nos encontramos en el cuidado porque no podemos tomar decisiones. Esto también ellos lo agradecen y ya con eso inician un procedimiento, nos llaman, se sienta a hablar contigo el juez, tienen una conversación, hay una valoración y se toma una decisión. Y ya me vino lo que les quería decir antes. Las medidas de apoyo también pueden ser voluntarias, ¿vale? Ustedes recuerdan que, o seguro que han escuchado, que en el bingo, si yo decido, yo soy una persona que es sumidora de bingo, ¿no?, y me empiezo a deshabituar, yo puedo ir al bingo y a dejar una nota que si voy no me dejen pasar, ¿no? Yo de manera voluntaria me estoy poniendo cortapisa a tener una recaída en esa adicción. Pues las medidas de apoyo pasa igual. Ahora, imagínense, no sé, que a mí me da cualquier enfermedad que me deja limitada en alguna toma de decisiones o me supone muy compleja desarrollarla yo por la limitación que yo tenga, yo puedo iniciar o pedirle a un familiar que inicie unas medidas de apoyo voluntarias y yo pido que pues mi hermana se encargue de esta área de mi vida que yo por la limitación que presento ahora no la puedo ejecutar adecuadamente. Estas medidas voluntarias también se pueden presentar que antes no estaban.
también ha venido la ley el cambio de ley para ayudar en esto. Aunque no lo crean, son muchas las medidas de apoyo voluntaria que se solicitan, ¿vale? Parece que puede resultar extraño cuando les cuento esto, pero son muchas las personas que la solicitan. Por ejemplo, el ejemplo que les ponía antes de la persona con adicción, muchas se resuelven con medidas de apoyo, ¿vale? Personas a lo mejor pues eso, que son conscientes de que no hacen un buen uso del dinero, o personas que son muy reactivas a los tratamientos sanitarios, pues tener una medida de apoyo para que sea tu familiar quien decida por ti en la parte sanitaria. Esta parte también se utiliza bastante, ¿vale? Aunque no lo crean, hay bastantes personas que piden medidas voluntarias. Incluso cuando el cambio de ley también implicó una revisión de todas las incapacidades anteriores. Entonces, cuando se hizo esa revisión, se cometieron muchos aciertos, pero también muchos errores. Yo siempre digo que la ley acaba de llegar, en 2021 hay que darle mínimo 5 años de recorrido para ver las consecuencias que tiene esta ley. Hablaremos en 2026, 2027, hasta qué punto ha sido bueno o no el cambio, en según qué áreas, para afinarla un poco. Pero cuando se hizo esa revisión de las incapacidades, muchas personas optaron por una medida de apoyo porque no, a pesar de que médicamente tenían capacidad para poder acometer esas tareas, ellos no se veían capacitados para hacerlas después de llevar tanto tiempo sin hacerlas. Y muchas entraron por las medidas de apoyo voluntaria. Y ya termino con esta diapositiva porque creo que cuando cuidamos a personas dependientes, lo que suele pasarnos es que nos descuidamos en el cuidado y además es un trabajo muy invisible, ¿vale? No está nada visibilizado y nuestro entorno también muchas veces no lo entiende, ¿no? Cuando estamos cuidando y pasamos demasiadas horas con una persona enferma o dependiente, te llama tu amiga de repente, pero si está el auxiliar en casa, ¿por qué no aprovechas y vamos a tomarnos un café? Y uno no tiene ganas porque está agotado a muchos niveles, sobre todo la parte emocional. Entonces, bueno, me parecía interesante comentarles que aunque el trabajo no se vea, es importantísimo para la persona que están cuidando. Y darle las gracias por la escucha. Ahora ya, no. Ahora si quieren, abrimos el ruego para los que llegaron más tarde, es que el ruego